Luis Augusto de Borbón y de Bethune nació el 23 de agosto de 1754 en el Palacio de Versalles, en Francia. Fue hijo del delfín Luis Fernando de Francia y de la segunda esposa de este, la delfina María Josefa de Sajonia. Luis empezó a ser visto como el posible heredero de la corona francesa tras la muerte de su hermano mayor, el príncipe Luis José de Francia, quien había sido considerado como el heredero ideal, al ser un niño rebosante de alegría, de notable inteligencia, astuto y fuerte, mientras que Luis Augusto era descrito como un niño de carácter débil, manipulable, tímido, reservado e inseguro, que solía aislarse de la corte francesa, donde no se encontraba para nada cómodo. Tras perder a sus padres los delfines, Luis Augusto permaneció bajo el cuidado de su abuelo, el rey Luis XV, convirtiéndose así en su heredero y en el nuevo delfín de Francia. Pero su abuelo pronto se daría cuenta de que el muchacho no tenía el talante necesario para ser un gobernante decidido y poderoso. Aún así, intentó darle la mejor educación posible. En el año 1774 falleció su abuelo, convirtiéndose así Luis Augusto en el nuevo rey de Francia, bajo el nombre de Luis XVI. Cuando el nuevo monarca se enteró de que iba a ser el nuevo rey de Francia con tan solo 19 años de edad, este se asustó, considerando que era demasiado joven e inexperto para gobernar Francia. Por esa razón, formó un nuevo gabinete de gobierno para que le guiasen en los asuntos de la gobernación, siendo sus ministros los que realmente gobernaron Francia en nombre del rey, mientras Luis XVI y su esposa, la reina María Antonieta, vivían prácticamente aislados y dentro de una burbuja en el Palacio de Versalles, debido a que a los monarcas no se les comunicaba la situación real por la que estaba pasando Francia, la cual estaba sumida en una serie de crisis. Además, a los reyes siempre les aportaba una serie de ingresos que solían malgastar en caprichos y en grandiosas fiestas, al creer que podían permitírselo sin problema alguno. La enorme crisis económica y social que se vivió en Francia fue agrandándose no solo durante el reinado de Luis XVI, sino también ya era notable durante el mandato de su abuelo Luis XV. Es más, la crisis aumentó a causa de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, en la que participó Francia, provocando esta una profunda crisis económica que afectó bastante al pueblo francés, el cual se moría de hambre, mientras la familia real y la nobleza vivía cómodamente en el Palacio de Versalles, donde derrochaban a diario mucho dinero, algo que provocó que finalmente el pueblo descontento se levantase contra la corona francesa y estallase la Revolución Francesa en el año 1789. Cuando Luis XVI fue realmente consciente de lo que estaba pasando en Francia, ya era demasiado tarde, y pese a que intentó solucionarlo, todas sus propuestas no fueron bien recibidas ni aceptadas, siendo así la familia real encarcelada. Tanto Luis XVI como su esposa, la reina María Antonieta, acabarían siendo ejecutados ante el pueblo francés, aunque el monarca sería guillotinado casi 9 meses antes que su esposa, siendo decapitado el 21 de enero de 1793 a los 39 años de edad en la Plaza de la Concordia de París, en Francia. Cayo Julio César Augusto Germánico nació el 31 de agosto del año 12 en la ciudad de Anzio, en el Imperio Romano, actualmente en Italia. Fue hijo del general romano Germánico y de la esposa de este, la dama romana Agripina la Mayor.
Pese a ser el hijo de uno de los generales más importantes y destacados del Imperio Romano, el niño no heredó las dotes de mando de su progenitor, al cual acompañaría durante sus campañas militares, convirtiéndose rápidamente en una especie de mascota para los soldados romanos, los cuales, de forma divertida, le empezaron a llamar Calígula, que significa botitas, debido a que el niño vestía con un pequeño uniforme militar y un calzado que le quedaba bastante grande. La muerte de su padre germánico en el año 19 afectó enormemente a la familia, debido a que para evitar que su madre se volviese a casar y se convirtiese en una amenaza para el emperador Tiberio, ésta fue enviada al exilio junto a su hijo mayor, Nerón César, quien era visto como el posible heredero del emperador. Calígula permaneció bajo la tutela de Tiberio, convirtiéndose en uno de los miembros del séquito del emperador, ganándose pronto el favor del gobernante. Por esta razón, acabaría siendo declarado como heredero del Imperio Romano. Tras fallecer el emperador Tiberio en el año 37 en extrañas circunstancias, Calígula se convirtió en el nuevo emperador del Imperio Romano, teniendo para entonces 24 años de edad. Los primeros meses de gobernación de Calígula fueron descritos como bastante buenos, mostrándose como un gobernante comprometido con su pueblo y con las tropas romanas. Pero tras sufrir de una grave enfermedad, su carácter cambió por completo, convirtiéndose en un hombre cruel, violento, demente, caprichoso y que cometía todo tipo de excesos. Tras recuperarse de aquella enfermedad que le afectó neurológicamente, el emperador ordenó asesinar a unas cuantas personas, ya fuesen miembros de su propia familia como políticos, altos cargos militares o miembros de la nobleza romana, además de que sería un gobernante que disfrutaba con las torturas, las humillaciones públicas y con la crueldad. Según se cuenta, Calígula mantuvo una serie de relaciones incestuosas con sus propias hermanas, especialmente con Drusila, de la que estaría profundamente enamorado. También empezó a creer que él era un dios y que tenía derecho a hacer lo que se le antojase, aparte de que estaba prohibido, bajo pena de muerte, el decir algunas palabras ante su presencia, como por ejemplo la palabra cabra. Las desastrosas campañas militares y sus malas políticas ocasionaron una serie de crisis dentro del imperio, y el pueblo romano empezó a verse afectado por una gran hambruna, aumentando así el gran descontento social, especialmente cuando el emperador gastaba grandísimas cantidades de dinero en construir enormes monumentos y palacios, aparte de celebrar lujosas fiestas y banquetes donde se derrochaba grandes cantidades de bebida y de comida, mientras el pueblo se moría de hambre. Tras reinar por tan solo 4 años, Calígula acabaría siendo asesinado, muriendo así el 24 de enero del año 41, a los 28 años de edad, en la ciudad de Roma. Iván Vasilievich de la dinastía Rurikovich nació el 25 de agosto de 1530 en la población de Kolomenskoye, en el Gran Principado de Moscú, actualmente en Rusia. Fue hijo del gran príncipe Basilio III de Moscú y de la segunda esposa de este, la gran princesa Elena Vasilievna Glinskaya. En el año 1533 falleció su padre, convirtiéndose así el niño en el nuevo gran príncipe de Moscú, bajo el nombre de Iván IV, teniendo para entonces tan solo 3 años de edad. Ante su minoría de edad, su madre, la gran princesa Elena, asumió la regencia del gran principado, pero su progenitora acabaría siendo envenenada,
Por esta razón, el pequeño príncipe y su hermano menor, el príncipe Yuri, fueron encerrados en el Palacio del Kremlin de Moscú, lugar donde serían humillados y maltratados continuamente por distintas familias boyardas, algo que ocasionó que el pequeño gobernante desarrollase un profundo odio hacia los boyardos. Tras años de humillaciones, Iván empezó a ser respetado por los boyardos cuando tenía unos 13 años de edad, momento en el que asumió parte del poder del Gran Principado de Moscú. Pero una de sus primeras acciones como gobernante fue vengarse de sus principales maltratadores, además de torturar y ejecutar a muchos miembros de estas familias boyardas que lo humillaron durante años. Iván se convirtió en un gobernante despiadado, vengativo y demasiado cruel, que disfrutaba viendo cómo sus enemigos eran devorados por jaurías de perros hambrientos o desmembrados por osos salvajes. El estado mental de Iván empeoró cuando su amada primera esposa, la princesa Anastasia, falleció, algo que afectó bastante al gobernante, quien se convirtió en un hombre aún más inestable, encadenando así una serie de matrimonios sin sentido con distintas mujeres, además de que estableció un reinado del terror, donde desplegó a las autoridades por todos sus dominios, teniendo éstas la total libertad de detener, torturar o incluso ejecutar a cualquier ciudadano. También condenó a millones de rusos a la servidumbre y arrasó poblaciones enteras donde se vivieron grandes masacres, como es el caso de la ciudad de Novgorod. Aparte de que el legado económico que dejó fue bastante desastroso, debido a que sus campañas militares tan solo ayudaron a aumentar la crisis económica que ya estaba afectando a sus dominios. Iván se acabaría volviendo un hombre paranoico que estaba realmente obsesionado con las conspiraciones. Incluso llegó a asesinar a su propio hijo y heredero, el zarevich Iván Ivanovich, tras mantener con este una acalorada discusión que acabaría en un fatal desenlace tras golpearlo con su bastón en la cabeza. Pese a mantener un reinado basado en la crueldad y en la venganza, este gobernante también llevaría a cabo una serie de reformas políticas, sociales y religiosas que fueron moldeando Rusia. Incluso logró extender sus dominios, convirtiendo el Gran Principado de Moscú en el zarato de Rusia, siendo por ello el primer zar de Rusia. Iván acabaría falleciendo a causa de una apoplejía cuando se disponía a jugar una partida de ajedrez, muriendo el 18 de marzo de 1584 a los 53 años de edad en la ciudad de Moscú, en Rusia. Enrique Tudor nació el 28 de junio de 1491 en el Palacio de Placentia, en Londres, en Inglaterra. Fue hijo del rey Enrique VII de Inglaterra y de la esposa de este, la reina Isabel de York. En un principio, Enrique parecía no estar destinado a ser rey de Inglaterra, al ser el segundo hijo varón de los monarcas ingleses, siendo así formado para desempeñar una carrera eclesiástica. Pero la muerte de su hermano mayor, el príncipe de Gales Arturo, le convirtió en el nuevo heredero del trono inglés. En el año 1509 falleció su padre, convirtiéndose así Enrique en el nuevo rey de Inglaterra bajo el nombre de Enrique VIII, teniendo para entonces 17 años de edad. Pese a que Enrique es recordado por su aspecto físico, durante su juventud fue descrito como un joven atlético, atractivo, deportista, encantador y culto, destacándose especialmente su talento para la música y la poesía. A diferencia de su padre, Enrique VIII no se involucró tanto en la gobernación de Inglaterra, rodeándose así de una serie de consejeros bastante capaces que fueron los que asumieron realmente la gobernación del reino,
mientras el monarca prestaba más atención a los asuntos militares. Enrique es recordado por su gran obsesión por tener un hijo varón, pidiéndose por ello su famoso divorcio con su primera esposa, la reina Catalina de Aragón, para casarse con Ana Bolena, quien se convirtió en su nuevo capricho temporal, algo que supuso su ruptura con la Iglesia Católica, convirtiéndose así el monarca en la cabeza de su propia Iglesia, surgiendo de esta manera la Reforma Anglicana. Pese a que Enrique VIII se mostraba en muchas ocasiones como un gobernante caprichoso y egoísta según iban pasando los años, a partir de 1536 su actitud cambió radicalmente tras sufrir un grave accidente de justas, volviéndose un hombre cruel, vengativo e inestable, que sufría de serios cambios de humor, además de estar continuamente malhumorado por los dolores que le causaba una úlcera que tenía en la pierna, a raíz de tal aparatoso accidente, tomándose una serie de decisiones un tanto contradictorias, además de encadenar una serie de matrimonios por puro capricho, donde 2 de sus esposas acabarían siendo ejecutadas, las reinas Ana Bolena y Catalina Howard. Pese a que Enrique VIII heredó un reino estable y que tenía las arcas llenas, él malgastó gran parte de este dinero en desastrosas campañas militares, debido a que se obsesionó con tomar el reino de Escocia. El monarca también ordenó ejecutar a numerosas personas durante su gobernación, siendo muchos de ellos acusados de traición injustamente, aparte de que inició una persecución hacia los católicos ingleses, siendo muchos de ellos ejecutados por mostrarse en contra de la Reforma Anglicana, además de que ordenó disolver los monasterios católicos, siendo estos lugares saqueados y arrasados, vendiéndose posteriormente los objetos de valor que se encontraban en tales lugares en beneficio de la corona. Enrique VIII acabaría falleciendo a causa de sus problemas de salud el 28 de enero de 1547, a los 55 años de edad, en el Palacio de Whitehall, en Londres, en Inglaterra. Fernando María Francisco de Paula, Domingo Vicente Ferrer Antonio, José Joaquín Pascual, Diego Juan Nepomuceno, Genaro Francisco Javier, Rafael Miguel Gabriel Calixto Cayetano, Fausto Luis Ramón, Gregorio Lorenzo Jerónimo de Borbón y de Borbón, nació el 14 de octubre de 1784 en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, en Madrid, en España. Fue hijo del rey Carlos IV de España y de la esposa de este, la reina María Luisa de Parma. Fernando se convirtió en príncipe de Asturias con tan solo un mes de vida, al morir su hermano mayor, el príncipe Carlos Francisco, convirtiéndose así en el heredero de la corona española. Él sería un niño enfermizo, retraído y con cierta tendencia a la crueldad desde su más tierna infancia, además de ser desconfiado y un tanto vengativo. Incluso mantuvo una serie de relaciones un tanto tensas con diferentes miembros de su familia, especialmente con su madre, la reina María Luisa, a la cual llegaría a odiar profundamente. Fernando también sintió un gran odio hacia el primer ministro Manuel Godoy, que era el favorito de sus padres, ideando por ello en el año 1807 una fallida conspiración conocida como el complot del Escorial, intentando así obtener la caída de Godoy. Después encabezó junto a la nobleza descontenta el conocido motín de Aranjuez en el año 1808, con el que conseguiría que su padre, el rey Carlos IV, abdicase en su favor, convirtiéndose así Fernando en el nuevo rey de España, bajo el nombre de Fernando VII, a los 23 años de edad.
Su primer reinado apenas duró 2 meses, debido a que fue invitado a reunirse en la ciudad francesa de Bayona con el emperador Napoleón Bonaparte, al cual le acabaría cediendo la corona española a cambio de una serie de propiedades y una pensión. Incluso se dice que el monarca accedió a entregar la corona al emperador francés porque realmente temía a Napoleón Bonaparte, siendo por ello tachado de ser un rey cobarde. Tras permanecer confinado en el castillo de Valencey, lugar donde no llevaría una mala vida, Fernando consiguió regresar a España tras firmar el Tratado de Valencey con Napoleón Bonaparte, iniciando así su segundo reinado en el año 1814. Pero para entonces España se encontraba gravemente afectada por las continuas crisis y por los conflictos que se vivieron durante la ocupación francesa. Fernando se rodeó de una serie de ministros que se centraron en reconstruir un reino devastado, pero pronto surgió una serie de enfrentamientos y de problemas internos dentro de su propio gobierno, volviéndose una gobernación un tanto inestable. Pese a que el rey se mostraba en favor de un gobierno conservador y absolutista, se vería obligado a jurar la Constitución de Cádiz de 1812, estableciendo así por 3 años un periodo conocido como el Trienio Liberal. Pero finalmente, en el año 1823, Fernando VII logró establecer en España la década ominosa, también conocida como la segunda reinstauración del absolutismo, donde se impuso un gobierno absolutista y conservador, iniciándose así una gran persecución hacia los liberales españoles. Fernando se mostraría como un rey cruel, autoritario, déspota y vengativo, siendo considerado por muchos historiadores como uno de los peores reyes que existió en España, surgiendo durante su segundo reinado una sensación de inestabilidad y de odio dentro del reino, viviéndose una gran represión en España durante el resto de su reinado, aparte de que durante su segundo mandato se empezó a derrumbar el conocido Imperio Español, con motivo de las guerras de la independencia hispanoamericana, donde los virreinatos españoles del continente americano llegarían a su fin, convirtiéndose en países independientes. Fernando acabaría falleciendo a causa de sus serios problemas de salud el 29 de septiembre de 1833, a los 48 años de edad, en el Palacio Real de Madrid. Y con su muerte, su hija mayor, Isabel, se convirtió en la nueva reina de España, bajo el nombre de Isabel II, algo que supondría posteriormente el estallido de las guerras carlistas. Bueno amigos, llegamos al final de la segunda parte de este top 10 sobre los peores monarcas de la historia. Espero que os hayan gustado ambas partes. Quiero recordar que yo no he elegido a los personajes que son mencionados en ambos vídeos, sino que fueron elegidos por los usuarios que quisieron participar en la realización de este top 10. Siendo elegidos los personajes que recibieron más menciones por vuestra parte. Este top 10 ha sido realizado con motivo del 7º aniversario de Biopic Channel. Hace ya 7 años que inicié esta aventura junto a vosotros, que habéis estado apoyando al canal durante todo este tiempo, repasando así la vida de diferentes personajes históricos. Me gustaría también recordar de que el canal no solo hace biografías de personajes más conocidos o famosos, sino también de personajes desconocidos que me llaman la atención, debido a que soy una gran apasionada de todos aquellos personajes que no son conocidos y tienen historias curiosas, llamativas o incluso impactantes, incorporando así poco a poco al canal esta clase de biografías que por lo menos a mí me entretienen mientras voy haciendo las sagas, peticiones o los sorteos. También me gustaría comentar de que por algún tiempo estaré algo más ausente. Algunos ya sabéis de que estoy embarazada,
sin un embarazo de riesgo que posiblemente sea adelantado por el bien mío y del bebé. Así que ya no dedicaré tanto tiempo al canal por algún tiempo, aunque sí seguiré trabajando en él haciendo los vídeos. Espero que mi situación sea comprendida por vosotros. También me gustaría felicitar por su cumpleaños a Lili Fuentes y a Ofelia Pimentel. Y con esto me despido. Hasta la próxima.